Bueno, muchas gracias. Sí, me encanta que podamos estar haciendo esto hoy. Queremos hacerlo lo más seguido posible para poder conversar con los medios de todas las provincias. Vamos haciéndolo por zona. Nosotros, como ustedes saben, la conferencia de prensa de los jueves a la mañana, pero en muchos casos los medios tienen corresponsales en la ciudad de Buenos Aires y pueden participar de la conferencia, pero en otros medios se les dificulta mucho más y la verdad es que queremos estar mucho más presentes y con un diálogo mucho más fluido, tanto yo, el presidente, los ministros y las ministras, con los medios de las diferentes provincias, porque bueno, es parte de ser un gobierno federal, para lograr que la comunicación llegue para todos. También sabemos que la mayoría de los temas de impacto nacional tienen mucha repercusión en las provincias y viceversa, temas de las provincias que tienen impacto a nivel federal y nacional, pienso por ejemplo en lo que ha sido el turismo en el último fin de semana en Tucumán, que tuvo realmente unas cifras altísimas, o lo que está sucediendo con el litio en Salta y Jujuy, y las diferentes, la producción, cómo se está moviendo en cada territorio, en cada provincia, la reactivación económica que estamos teniendo. Ustedes saben que las cifras son alentadoras. En las últimas semanas pudimos dar el índice de crecimiento de septiembre contra septiembre de un 11,6%. Realmente esas cifras nos permiten pensar que estamos en el rumbo de la reactivación económica después de los 2 años de la pandemia. Y bueno, además que es una reactivación que está muy movida, tanto por las pymes como por el turismo, y entonces nos permite ver que hay una reactivación concreta, de creación de puestos de trabajo, hay más empleo registrado, y no son todas cifras que nos dan bastante aliento. Así que bueno, sencillamente ponerme a disposición para que entiendo que están organizados con 2 rondas de preguntas, lo que ustedes quieran preguntarme, aquello que les pueda responder, obviamente, con mucho placer lo haré, y si hay alguna cosa muy puntual o local de alguna de las provincias que no pueda responder, me informaré mejor sobre el tema y se los haré saber oportunamente, ¿sí? Así que, Carlos, vos decís quién... Eugenia, te escuchamos. Eugenia de Jujuy. Hola, Eugenia, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Desde acá, desde Jujuy, teníamos una inquietud grande por todo lo que son las vías de comunicación para el tema de salida de productos de lo que son las economías regionales propias de la provincia. Entonces, queríamos consultar puntualmente por 2 tipos de obras y de medios que se pueden utilizar. Por un lado, ¿qué pasa con las obras de la Ruta Nacional 34? Que si bien están construyéndose en un tramo, están demoradas y tampoco avanzan hacia la zona del ramal jujeño, que es una de las áreas con mayores producción. Y paralelamente, por eso va enganchada la pregunta, sería el tema del tren. El tema del tren, acá se discontinuó lo que es la terminal ferroviaria de Libertador, teniendo una gran empresa azucarera y de otros productos, subproductos. Queríamos saber, hay un proyecto, tengo entendido, de que se va a reactivar ese ramal, pero bueno, saber algo de en estos 2 años de gestión que quedan, en esos puntos, cómo se trabajaría. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en muchas obras viales a lo largo y a lo ancho de todo el país, también puntualmente en toda la zona noroeste. Estuvo un poco parada, obviamente, por las cuestiones típicas de la pandemia, no solo por los aislamientos primeros, sino también por las situaciones económicas, pero hay una reactivación muy fuerte de todas las obras que se están llevando adelante, tanto por parte del Ministerio de Transporte como por parte del Ministerio de Obras Públicas. Están allí trabajando Alexis desde Transporte y Cato Podis desde el Ministerio de Obras Públicas, y todo lo que tenga que ver, no solo con el transporte que tiene que ver con el turismo, sino con la producción, y para que la producción pueda llegar efectivamente a los lugares de distribución, y que además la producción llegue a todo lo que son nuestras vías de comunicación con todo el Mercosur y con los países limítrofes, para que se pueda incentivar realmente el comercio y el consumo y el intercambio, digamos, es una de las prioridades. Así que las 2 obras que vos estás mencionando son obras en las que se está trabajando para que se lleven adelante lo antes posible, para que se reactive lo que falta reactivar y para que el proceso que venía llevándose adelante se pueda profundizar y se pueda avanzar lo antes posible. De todas maneras, les voy a preguntar tanto a los 2 ministros, digamos, si me quiere dar alguna información puntual del avance o de las nuevas etapas de licitación que están en marcha, para que te la pueda alcanzar y tengas más información con datos precisos para tu artículo. ¿Te parece? Muy bien, muchísimas gracias. A vos. Boris, te escuchamos de La Rioja. Hola, Boris. Bueno, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Gabriela. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. No te veo, pero te escucho, así que está bien. Perfecto.
Bueno, Gabriela, son bastante localistas las preguntas que tengo para hacerle. La primera es que si es que el presidente está al tanto de lo que está ocurriendo acá en la ciudad capital, en La Rioja, entre el conflicto que hay entre el municipio capital y la provincia en sí, con el gobernador Ricardo Quintela, y bueno, cuál es su postura al respecto. Sí, por supuesto, está al tanto, como está al tanto también el jefe de gabinete y el ministro del Interior. Nosotros entendemos que hay que llegar a algún punto de solución, entendemos y acompañamos la posición del gobernador con respecto a que todo lo que tenga que ver con creemos que el trabajo no puede ser precarizado, que los trabajadores tienen que tener su trabajo en blanco, tienen que tener su trabajo en planta, pero que hay un acuerdo y hay leyes vigentes en la provincia que hacen que las decisiones que tomen los municipios con respecto a esto, y que tiene que ver con dineros de la provincia en su conjunto y de coparticipación de la provincia hacia los municipios, tienen que ser tomadas de manera ordenada y de manera acordada. Y entonces nos parece que ese es el punto, ¿no? Tratar de trabajar conjuntamente con el gobernador, la intendenta con el gobernador, para que estas decisiones no generen desestabilización, digamos, en lo que son las finanzas de la provincia, sino que se puedan ir haciendo paulatinamente, paso a paso y de una manera acordada. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Yamil, te escuchamos de Salta. Hola Cecilia, hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, mira, lo que quería saber y preguntarte es, se viene la renovación del Parlamento Nacional, estamos a muy pocos días, ustedes presentaron el 15 de septiembre, como lo dice la Constitución, el proyecto de presupuesto nacional. Sin embargo, todos los parámetros que están fijados dentro del presupuesto están modificados. Ya se sabe que la inflación, por lo menos el mismo Banco Central dice que va a ser del 48%, bastante más de lo que ustedes presupuestaron, lo mismo pasa con el dólar, el crecimiento. A la vez, está en marcha este proceso de negociación, o por lo menos de contactos con el FMI. Digo, dos cosas. Por un lado, ¿qué fecha cierta hay? O más o menos, ¿cuál es la proyección de ustedes respecto de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Si va a ser en diciembre o en marzo, teniendo en cuenta que en marzo es como una fecha clave. Y por el otro, si esto, tanto el acuerdo como el FMI, como todos estos nuevos parámetros, podrían implicar que el Ministerio de Economía modifique el proyecto de presupuesto que presentaron para que lo trate el nuevo Congreso. Como vos sabés, yo tengo muchos años de diputada antes de este lugar actual, con lo cual he discutido muchos presupuestos en el Congreso. El Ejecutivo envía un presupuesto, pero se termina de construir el presupuesto en las discusiones en la Comisión de Presupuesto y a veces en el recinto mismo. Entonces, este es un proceso que siempre se lleva adelante en parte de discusiones en las que se incluye el Ejecutivo, el Congreso y todos los ministerios, ¿no? Porque a veces hay ministerios, como por ejemplo ahora el Ministerio de Educación está llevando un diálogo con el Ministerio de Economía para modificar y para subir las partidas que estaban destinadas a educación, después de que se encontró que en algún punto no contemplaban las expectativas de los programas ya pensados para llevar adelante desde educación. También sabemos que el ministro Guzmán está trabajando en la presentación a principios de diciembre, o sea, estamos hablando ya de la semana próxima, del plan plurianual en el Congreso, que tiene que ver con proyectos económicos, medidas económicas y sociales que están en sintonía con lo que se viene conversando con el staff del Fondo Monetario, que como siempre dice el ministro Guzmán, tiene que ver con una discusión donde nosotros tenemos la vocación de llegar a un acuerdo y estamos convencidos que eso se puede lograr siempre y cuando esto tenga que ver con las decisiones que tome la Argentina sobre cuál es su rumbo económico, y el plan para ese acuerdo lo hace la Argentina y va a formar parte de este plan plurianual. Entonces, con todo esto sobre la mesa, el ministro está esperando que se ponga en marcha el proceso en el Congreso para comenzar a debatir el presupuesto. Se viene un mes muy largo, digamos, que va a terminar a fin de año, porque se extendieron las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre por decisión del presidente. Extender las sesiones ordinarias implica que el Congreso mismo puede poner el temario que quiera, entre esos puntos está sin duda el del presupuesto, y el presupuesto va a terminar reflejando a los acuerdos a los que se llegue ahí mismo en el Parlamento. También el plan plurianual y también una cantidad de leyes que vienen de aquí a fin de año y que son importantísimas, como por ejemplo la del proyecto industrial que está trabajando el ministro Domínguez, y otra cantidad de leyes
y en algún momento esperamos, me preguntabas la fecha, no hay fecha cierta, estamos negociando, estamos trabajando, está negociando el ministro Guzmán, está conversando todo lo que tiene que conversar. La idea es llegar al mejor acuerdo posible para que la deuda sea sustentable, sea sostenible, no afecte los intereses de los argentinos y no afecte la economía interna de los argentinos, ¿no? El consumo, la producción y la reactivación que estamos llevando adelante. Entonces, en algún momento de los próximos meses, esto seguramente, esperamos, tenemos, somos, no sé si optimistas, pero tenemos la certeza de que nosotros queremos llegar al mejor acuerdo posible y estamos trabajando en ese sentido. ¿Te contesté, Yamil? Sí, claro. Lo que quería que me digas es, ustedes ya saben que ese presupuesto que presentaron se va a modificar, porque no se soporta, digamos, con esas cifras como están. Los presupuestos, no conozco, fui 8 años legisladora porteña y 4 años diputada nacional, no conozco presupuesto que entre a la Cámara y salga igual del Congreso. Porque de hecho el que tiene que discutir el presupuesto es el Congreso, digamos. El presupuesto es una hoja de ruta que presenta el Ejecutivo y es en el Congreso el que tiene la decisión y el que tiene que dar la discusión para que el presupuesto sea lo mejor posible. Vos sabés también, como yo, si has trabajado política económica, digamos, que hasta la última planilla y el último renglón del presupuesto se discute hasta último momento, en la noche misma en que se está votando en el Congreso, así que no creo que en este caso sea diferente. ¿Sí? Gracias, Yamil. Marcelo, de Santiago del Estero, te escuchamos. Un gusto saludarla, Gabriela. Muy buenas tardes. Marcelo, ¿cómo está? Un gusto, un placer realmente. Mi pregunta, la primera en esta ronda, apunta fundamentalmente a lo local, digamos, de Santiago. Quería preguntarle qué significa para el gobierno nacional el triunfo categórico que ha tenido el gobernador Zamora en los últimos comicios del 14 de noviembre, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la mirada que tiene el señor presidente de la Nación, don Alberto Fernández, acerca del crecimiento sostenido que tiene la provincia en diversos aspectos? Sí, la provincia de Santiago tiene un crecimiento sostenido en muchísimos aspectos, como por suerte le quiero decir, Emilio, también hay muchas provincias que están en el mismo sendero y el país en su conjunto está en el mismo sendero. Ustedes saben que estas cifras que estamos manejando de 9, 10, 11 puntos interanual, digamos, con lo cual vamos a tener que ver cuál es el promedio del crecimiento a fin de año, pero son casi cifras récords a nivel mundial con respecto al crecimiento posterior a la pandemia. Esto también, y en ese caso sí nos parece que es muy importante la gestión del gobernador allí en Santiago del Estero, porque una cosa son los números macroeconómicos y otra cosa es cómo hacemos para que estos números macroeconómicos lleguen a la realidad cotidiana y a la vida de cada uno, ¿no? Entonces una cosa son las grandes cifras y otra cosa es si la gente tiene salud, trabajo, educación, puede acceder. Por eso llevamos adelante tantas medidas en su conjunto, digo, no alcanza con que haya más crecimiento económico si no suben los salarios, no alcanza con que suban los salarios si no se detiene la inflación, porque si no todos son agujeros por donde se va perdiendo, digamos, el crecimiento y termina no concretándose en lo que queremos que se concrete, que es en la vida cotidiana de todos. Entonces, nos parece que en Santiago muchas de estas medidas están ayudando a que este crecimiento llegue claramente a la mesa de cada uno de los santiagueños. Hay un programa en particular que a mí me gustaría resaltar, que en Santiago del Estero, el programa de revinculación de aquellos niños, niñas, adolescentes que se fueron de la escuela durante la pandemia, cuando cesó la presencialidad, tiene una de las tasas más altas de revinculación. Más del 50% de los niños, niñas y adolescentes santiagueños que habían dejado el colegio por la falta de presencialidad ya están revinculados y han podido terminar el año en el colegio y esperemos que esto obviamente sea mucho más todavía el año que viene. Y bueno, usted sabe además del aprecio personal y el respeto que tiene tanto el presidente de la Nación como el jefe de gabinete Mansur hacia el gobernador, así que le enviamos desde aquí también nuestro afecto y nuestro saludo. Gracias, Emilio. Gracias a usted. Juan Manuel, de la Gaceta Tucumán. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien. Mi pregunta sí tiene que ver con el ámbito nacional y tiene que ver sobre todo con lo que pasó a partir de las elecciones de las PASO, donde claramente una gran parte del país declaró no estar de acuerdo con cómo estaban yendo las cosas en el gobierno. Y actualmente quedan 2 años de gestión del gobierno de Alberto Fernández, y la duda, lo que se pregunta mucha gente en la calle, tiene que ver con cuál va a ser el rumbo que va a tomar el gobierno de aquí a estos 2 años y cuáles van a ser las medidas que les permitan al mismo tiempo
tener expectativas con respecto al 2023, porque me parece que, y lo mismo dijo Alberto, hay varias cosas que cambiar y varias cosas de las cuales apuntar. ¿Cuáles van a ser ese rumbo que va a tener Argentina en estos 2 años? Sí, Juan Manuel, nosotros entendemos que ese cambio, no sé si de rumbo, ¿no? Pero por lo menos de profundización de algunas medidas, de profundización de la gestión, de miradas sobre algunos temas en particular. Hoy mismo el presidente, sin paso, sin campaña política, sin nada, está en una recorrida visitando a ciudadanos y ciudadanas con los que se encuentra permanentemente para preguntarles qué más creen que hay que hacer, cómo están viviendo su vida cotidiana. Nosotros sentimos que las pasos fueron una alerta muy importante para el gobierno y que por eso mismo pudimos tomar una cantidad de medidas que escuchamos el resultado de las pasos y a partir de ahí tomamos una cantidad de medidas que muchas se venían tomando tal vez y no se estaban difundiendo, que otras se tomaban pero que en la manera de implementarse no llegaban a concretar aquello para lo que ahora la recién creada, digamos. Y la verdad es que desde las PASO en adelante, y sentimos que el resultado de las elecciones generales demuestra esto, digamos, nosotros partimos de unas PASO en las cuales, si se proyectaba lo que decían los encuestadores, la provincia de Buenos Aires íbamos a terminar perdiendo por 10 puntos, y la verdad es que terminamos teniendo la misma cantidad de diputados y diputadas que Juntos por el Cambio, y unos centésimos, digamos, de punto, creo que no llegó a un punto por debajo. En otras provincias, como en el caso de Chaco, se dio vuelta la elección, como en el caso de Tierra del Fuego, digamos, en otras provincias se achicó mucho la diferencia, y no creemos que eso haya sido producto de la magia, sino del trabajo y de haber escuchado y entendido qué era lo que la ciudadanía estaba diciendo. Nosotros tal vez estuvimos, cuando uno tiene la visión general de qué fue lo que pasó en los 2 años de la pandemia, con un gobierno sosteniendo, digamos, de alguna manera, primero la salud y la vida de los argentinos y después la economía, para que no se terminara de caer en un momento en el que en el mundo, ¿no? Hay un colapso de la economía, empieza a haber inflación, digamos, situaciones que realmente estamos viviendo que a veces comparan unos analistas con las situaciones posteriores a las guerras, digamos. Y tal vez esa mirada en bueno, hay que vacunarse, hay que cuidarse, hay que no colapsen los hospitales, esto y lo otro, nos hizo no estar escuchando las otras situaciones que estaban viviendo algunas familias argentinas y que tenían que ver con que el mismo aislamiento y la misma crisis económica no se vive igual en una familia con un sueldo en blanco a fin de mes que con una economía informal, digamos, ¿no? Y todo eso yo creo que si hay un cambio, empezó en las PASO, y nosotros lo que estamos ahora es profundizando ese rumbo, de acelerar la gestión, que las cosas se concreten, y se está viendo, ¿no? La reactivación económica no son números, digamos, son más pymes, digo, uno habla de turismo. Las provincias de todos ustedes son provincias muy receptoras de turismo, lo han sido el último fin de semana y esperamos que lo sigan siendo en las próximas semanas. Lo que significó el previaje, lo que significó todo lo que se trabajó en turismo para el turismo interno, ha hecho que se reactivaran ciudades, pueblos, polos turísticos que habían estado muy caídos durante la pandemia. Para nosotros eso es central porque no es el previaje. Yo les puedo decir, bueno, hay 50.000 millones en este momento que están depositados en la cuenta de previaje, pero no es eso. Es la cantidad de mozos, la cantidad de camareros, los hoteles, las rutas, los pasajes, digamos, ¿no? Todo eso, la economía regional, las artesanías, los negocios de cercanía, todo eso que realmente se reactive y que le cambia la vida a la gente. Sentimos que ese es el rumbo, que tenemos algunos desafíos muy fuertes. Uno tiene que ver, sin duda, con terminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos pone a nivel financiero e internacional con una mirada muy fuerte. En eso estamos trabajando mucho, no nos cansamos de repetir que entendemos que lo vamos a resolver a pesar de que fue una deuda contraída directamente, casi personalmente por el presidente Mauricio Macri, la deuda más alta contraída jamás por la Argentina y la deuda más alta otorgada jamás por el Fondo Monetario Internacional. Con esa carga, con esa herencia, es con la que estamos trabajando. Así que esperamos que este sea el rumbo que vos me preguntabas de acá al 2023, que habrá que profundizar, que habrá que seguir escuchando y que habrá que hacer todo lo posible para que el crecimiento se traslade a, pero digo, las inversiones que están llegando, el ministro Pulfas permanentemente está trayendo y mostrando y dando a conocer una inversión de tal lado, de tal otro, la inversión más grande en ecología, en hidrógeno verde que se empieza a desarrollar ahora en Río Negro, las inversiones que se están llevando adelante tanto en Salta como Jujuy. Digo, realmente creemos que es un momento muy importante, que lo que tenemos que hacer es cuidarlo y profundizarlo, y esa es la tarea en la cual estamos. Gracias, Emilio. Bueno, comenzamos la segunda ronda. Eugenia, te escuchamos. Bueno, Jujuy, justamente... me parece. Ah, sí. Sí. Ahí vamos. Sí. Ahora, la segunda pregunta, bueno, con el tema de la pandemia,
estábamos hablando de que, bueno, somos una provincia de frontera, nosotros tenemos frontera con Bolivia y con Chile, y quería preguntar sobre la política que van a tener de los corredores seguros. No está incluida, por ejemplo, más que para el paso fronterizo, en La Quiaca. Y bueno, quería saber, obviamente seguro es por cómo siga la situación epidemiológica, pero ¿cuál sería la política que va a tener el gobierno nacional respecto a esta apertura de fronteras? Sí, nosotros estamos en un proceso de apertura de fronteras en la cual quedaban todavía algunos pasos fronterizos que no se habían terminado de abrir precisamente porque faltaba la implementación de los corredores seguros. En eso están trabajando conjuntamente el Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud. Hoy a la tarde, en un rato, a las 5:30 de la tarde, va a haber una conferencia de prensa de la ministra Bisotti porque está en este momento reunida con los ministros de salud de todas las provincias. Nosotros queremos ser muy cautelosos con respecto a la situación, sentimos que salimos de la peor parte, sentimos que el nivel de vacunación en la Argentina es altísimo y nos permite tener cierta tranquilidad, pero vemos lo que está pasando en Europa, entonces cada vez que se mueve un poco el número, que es lo que ha pasado en las últimas semanas en la Argentina, nos ponemos muy, muy cautelosos y muy prudentes. Hay que seguir cuidándose. Tenemos una meseta de jóvenes vacunados que se han dado la primera dosis, pero no se han dado la segunda. Es muy importante que entiendan que tienen que ir a vacunarse, que lo único que te cuida es el esquema completo. Se comenzó a implementar tanto la tercera dosis, como la dosis de refuerzo, pero seguramente es parte de lo que va a decir la ministra hoy a la tarde. Nosotros necesitamos para prever que no haya una tercera ola, para prever que no entre el variante Delta y todo. Tenemos satisfacción con respecto al nivel de vacunas, tenemos stock de vacunas al punto que se han donado vacunas a algunos países que no las tenían, tenemos producción local de vacunas y tenemos stock de vacunas. Creo que la cifra que me daban es que, Roxana, si no me equivoco, estamos hablando de cuántas dosis, de 95 millones de dosis. Llegamos a los 95 millones de dosis que hay en la Argentina. Necesitamos que se vacunen, o sea, dosis hay, tienen que vacunarse, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, para irse de vacaciones, para disfrutar el verano, para ir a bailar, tienen que ir a vacunarse y necesitamos que tengan el esquema completo. Es la única posibilidad, no la única. Hay que hacer eso y hay que seguir cuidándose, ¿no? Hay que seguir manteniendo la prudencia que mantuvimos hasta este momento. Entonces, para completar tu pregunta, los pasos se están abriendo en un momento en el cual volvemos a ser cautelosos con algunos temas. Entonces, después que la ministra converse con los ministros de cada una de las provincias sobre la situación de cada provincia en particular, se van a terminar de dar la información sobre cuáles son los pasos que se terminan de abrir y cuáles van a permanecer un poco más de tiempo. Así que a veces son decisiones nuestras, a veces son decisiones que tienen que ver con las decisiones que toman los países limítrofes, digamos, en determinados pasos, si ellos pueden controlar o no, digamos, en ese sentido, son decisiones que a veces parece que tardan porque son complejas, porque tienen que ver con una cantidad de variables que entran en el medio, digamos, ¿no? Así que muchas gracias si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Boris, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, la siguiente pregunta que tengo también es muy localista. Lo que quería consultarles si es que el Ejecutivo ya tiene pensado, ya tiene definida quién va a ser la persona que va a reemplazar a la jueza Elena Hayton de Nolasco en la Corte Suprema, teniendo en cuenta que existe un petitorio que se hizo, un documento que se presentó de parte de los vicegobernadores del NOA al ministro Mansur sobre que esa persona podría ser la vicegobernadora riojana Florencia López. Sí, el presidente y los ministros y las ministras involucradas en el área están obviamente pensando. Sabemos que hay que enviar una candidata que va a ser mujer, porque esto es así, digamos, porque lo prevé la ley, digamos, porque si no, estamos en realidad en un momento complejo en que la Corte Suprema no solo no tiene equidad, sino que no tiene ninguna mujer integrándola. El presidente obviamente recibió el pedido de los presentados por el NOA. Son candidatas que se están evaluando. Las candidatas que se presenten, tenemos que saber desde que se presentan que además van a tener el acuerdo para que puedan ser efectivamente, porque ustedes saben bien que es el Senado quien termina con una mayoría especial designando a los miembros, las miembros de la Corte, con lo cual, digo, no solo hay que pensar en la mejor candidata en este momento, sino también aquella que pueda tener el acuerdo para los números y los votos necesarios para hacerlo. Así que se está evaluando todo eso y esperemos que haya una decisión pronto. Muchas gracias.
Y por supuesto conocemos el prestigio y respetamos absolutamente el prestigio y la historia como jurista de la vicegobernadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Yamil, el Seguro de Salta, te escuchamos. No, no te escuchamos. No te escuchamos. Estás muteada, Yamil. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. Ok, bien. Y hay dos temas que preocupan al interior. Por un lado, la segmentación de tarifas que están pidiéndole a Edenor y a Edesur que realice para la modificación de esas tarifas según el grupo social, ¿no? La pertenencia a determinado grupo socioeconómico, se va a aplicar también en el interior del país, digamos, en las provincias del interior, teniendo en cuenta que provincias como Salta y como otras del interior pagan tarifas mucho más cercanas y con menos subsidios que los que se pagan, por ejemplo, en Buenos Aires. Y por el otro, ¿cómo va a ser la actitud del gobierno nacional? Porque, a ver, hasta ahora se ha mantenido con cierta distancia del tema de esta toma de tierra de los mapuches, teniendo en cuenta que en provincias como Salta tenemos el problema muy parecido, tal vez con menos violencia, pero sí con mucha tensión. Han habido episodios con, por ejemplo, el Vaquero, que está simplemente a 6 o a 3 kilómetros de acá de la capital, y en los valles calchaquíes, Cafayate, San Carlos, Cachi, donde también hay grupos que se autodenominan descendientes de calchaquíes, lules, diaguitas, y han ocupado territorios que hoy comienzan a valorizarse mucho más, ya sea por la vitivinicultura, por el turismo, y está esta tensión latente que todavía no ha llegado a extremos como un muerto, como ocurrió con los mapuches, pero bueno, ¿cuál es la postura del gobierno nacional frente a esto? Que es un ejemplo de muchos otros. Las dos cosas, perdón. Con respecto a las tarifas, justo ayer estuve con el secretario de Energía, con Darío Martínez, y la verdad es que es un trabajo espectacular que se está haciendo. Es la primera vez que va a haber este nuevo padrón y entiendo que la idea es que sea nacional, será en etapas, se irá haciendo de a poco, pero sí, la idea es que haya un padrón, un reempadronamiento nacional para poder tener un esquema más racional y más puntual de tarifas que tiene que ver con que no estemos subsidiando a quienes no necesitan no hablemos de merecimiento, digamos, básicamente con quienes no necesitan ser subsidiados y no podamos estar teniendo una tarifa más controlada y más pagable, digamos, por quienes sí efectivamente no tienen recursos para pagar otro tipo de tarifas. Con respecto al tema de la tierra y el tema de los pueblos originarios, es un tema que, como todos sabemos, es un tema largo y complejo y de mucha data en toda Latinoamérica, no solamente en la Argentina, y que ha tenido diferentes instancias de buscar resolverlo. En la Argentina tenemos leyes en ese sentido, tenemos la ley la ley de tierras que ya plantea determinadas cosas, tenemos la ley que se acaba de prorrogar, que tiene que ver con el registro territorial, digamos, de cuáles son las poblaciones y las comunidades. Permíteme no nos gusta decir que autodenominadas tal o cual cosa, digamos, son pueblos originarios que descienden de sus ancestros, de esos pueblos originarios. Después, algunos representan más a comunidades enteras, otros representan a comunidades más chicas, otros tienen actitudes que nosotros repudiamos absolutamente, como puede ser el caso de actitudes violentas o actitudes agresivas, digamos, y en este caso el gobierno nacional siempre ha dicho lo mismo, que es que queremos que este tipo de discusiones que se tienen que dar, porque tienen que ver con la colonización, cómo se llevó adelante la colonización en Latinoamérica y cómo fueron despojados de sus tierras una cantidad de comunidades que vivían aquí. Esto tiene manera de llevarse adelante, se está llevando adelante en la provincia de Río Negro, se está llevando adelante en la provincia de Chubut, hay mesas de diálogo, en la provincia de Neuquén ya se le otorgó el título de propiedad de las tierras a 5.000 comunidades, o sea, hay 5.000 títulos de propiedad ya otorgados. Hay provincias más atrasadas donde ni siquiera se empezó a hacer todavía el registro territorial, como es el caso de Río Negro, y que es uno de los puntos de conflicto en este momento. Estamos trabajando también allí, se va a armar una mesa de trabajo para poder avanzar en el tema, y entiendo que lo mismo podría hacerse tanto en Salta como en Jujuy. El gobierno reconoce el derecho de los pueblos originarios a reclamar las tierras que creen que le pertenecen o porque las están ocupando desde el momento en que les fueron despojadas en adelante, o porque los censos territoriales determinaron que, o porque, diferentes
razones en diferentes provincias sucede de diferentes maneras, y ese diálogo y ese reconocimiento se tiene que llevar adelante en el marco de la ley. Hay leyes para hacer esto y tenemos que ver la manera de que se implementen. Cuanto más logramos que eso se dialogue y se implemente esa ley, más que van quedando afuera aquellos grupos que dicen que representan a alguien y no representan a nadie, o vienen con actitudes violentas, o están haciendo hechos de usurpación que no tienen nada que ver con el reclamo legítimo y legal de los pueblos originarios, digamos, ¿no? Todo lo que se termina montando, si querés, sobre el reclamo de los pueblos originarios es algo que, a medida que nosotros podamos encauzar más públicamente, legalmente, jurídicamente, en el diálogo entre las autoridades de cada una de las provincias y los representantes legítimos de esas comunidades, aquellos grupos que montándose sobre un reclamo legítimo de pueblos originarios, lo que hacen es promover actitudes violentas, amenazas, usurpaciones o lo que fuera, no tienen lugar en un diálogo que tenemos que llevar adelante, reconociendo el problema y tratando de solucionarlo. ¿Sí? Gracias, Yamil. De nada. Marcelo, Santiago, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Gabriela, el jefe de gabinete, Juan Mansur, en el encuentro que tuvo con los empresarios, dijo que el peronismo no es anticapitalista y al mismo tiempo destacó, podemos decir, virtudes de este sistema. La pregunta es cuál es la posición del señor presidente en relación a este pronunciamiento que ha hecho ante los empresarios Juan Mansur. La verdad es que tanto el presidente como la vicepresidenta siempre han dicho lo mismo con respecto a esto. El problema que tiene el capitalismo en el último tiempo es que estamos hablando de un capitalismo financiero, ¿no? Entonces, el problema del capitalismo a partir de hace 30 o 40 años atrás es que ha pasado a estar manejado por las acciones en Wall Street y por el capitalismo financiero y por aquellos que hacen dinero del dinero en lugar de el capitalismo como lo conocíamos en los 40, en los 50, que es empresa, fábrica, obreros, se generan, los empresarios ganan dinero, los trabajadores ganan su sueldo, digo, se genera riqueza y eso engrandece el país. Cuando nosotros lo que nos encontramos es con un capitalismo en el cual lo que vale es hacer dinero porque la bolsa, porque los plazos fijos, el capitalismo financiero, acciones que suben y bajan, fondos de inversión y todo esto que en el último tiempo ha dominado el mundo, digamos, ¿no? Que es esto, ¿no? Los ricos cada vez más ricos. Incluso nos ha pasado, digo, Bill Gates solía decir que él, cuando veía su fortuna, sentía que era absolutamente inmerecida, porque la verdad es que una parte él sabía cómo la había hecho, pero otra parte tenía que ver con que esos millones habían crecido solos y se habían multiplicado solos por las acciones o por lo que fuera. Y ni hablar en la Argentina, que además tenemos uno de los tristes récords de ser uno de los países con más fuga de capitales del mundo y donde cada vez que aparece una de estas bancos de datos de empresas offshore, estamos rankeados entre los primeros, que más empresas tienen, o más personas, no solamente empresas, personas físicas o jurídicas que están en Islas Vírgenes, en lugares donde hay dinero en negro, donde no tienen que pagar impuestos. Nosotros necesitamos que crezcan las empresas, que crezcan las fábricas, que cada uno pague los impuestos que tengan que pagar y que el Estado pueda reinvertir eso en el mayor bienestar para todos los argentinos y las argentinas. Entonces, un sistema virtuoso es un sistema donde todo el mundo gana y todo el mundo tiene lo que necesita para vivir y después cada uno elige la manera de llevar adelante su felicidad en la manera en que cada uno lo consiga, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Bueno, avanzamos con la última pregunta. Juan Manuel de Tucumán. Sí, Gabriela, Juan Manuel. voy a aprovechar que soy y te voy a desdoblar una pregunta. Por un lado es que, ¿qué valor le asignan ustedes al trabajo que hizo justamente Juan Mansur a partir de llegar a la jefatura de gabinete, después de lo que pasó con la PASO, justamente, hasta llegar a las generales, y el trabajo que hizo en general, que tal vez haya tenido que ver con haber podido recuperar algunos de los puntos que estaban perdidos desde las PASO? Y la segunda consulta tiene que ver con algo del cual usted habló hoy, que es este tema tan polémico que se conoció ayer, el tema de los viajes al exterior.
si no considera que después de un año y medio de muchos problemas, sobre todo para la clase media, puede resultar una medida antipática a casi un mes de que la gente tal vez ya tenía ocasión de irse de vacaciones y ahora resultó con este problema. Con respecto a lo primero, por supuesto, para el gobierno fue un aporte central la incorporación de Juan Mansur como jefe de gabinete. Sin querer decir con esto que el anterior jefe de gabinete no hubiera hecho un trabajo extraordinario y lo sigue haciendo ahora nuestro querido Santiago Cafiero desde la Cancillería, pero Juan Mansur, con su dinamismo, con su relación con los otros gobernadores, con sus años ejerciendo el poder ejecutivo en su provincia, la verdad es que le trajo una impronta muy particular a la gestión y sin duda eso ha cambiado un poco el rumbo después desde las PASO y nos ha ayudado, sin duda todos y todas hemos ayudado a mejorar el resultado hacia la elección general. Con respecto a si la medida es antipática, sí, por supuesto que es antipática, no tenemos ninguna duda que es una medida antipática. No creemos que afecte en las decisiones que se tomen con respecto a estas vacaciones, porque uno ya a esta altura del año hiciera un viaje al exterior, tal vez todavía no se ha decidido los viajes a las provincias o los viajes, aunque ya estaba la capacidad hotelera de la Argentina, está el 90% me dicen para estas vacaciones, pero los viajes al exterior se planifican con un poco más de anterioridad. Hay situaciones que son distintas y obviamente esto no afecta igual a todas las personas, por eso decimos que es una medida momentánea, es una medida necesaria, en un momento de reactivación, en un momento de crecimiento, hay una cantidad de dólares, de divisas que se filtran por ese financiamiento que termina siendo el Estado, porque el que termina financiando los dólares subvencionando los dólares de esos pasajes en cuotas, digamos, termina siendo el Estado, y entonces ahí para generar más insumo en dólares en el exterior, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos dándole mucha fuerza a lo que es el consumo interno, mucha fuerza a lo que es el turismo interno. Es una medida antipática, es una medida momentánea, esperemos que dure lo menos posible en el tiempo, esperemos que se pueda mejorar, tal vez la implementación, tal vez todavía nos falta mejorar un poco la implementación, y tiene que ver solamente con que no se pueden financiar en cuotas, digamos, esos pasajes. Sí, se pueden financiar de otras maneras, que lo dije hoy en la mañana, y bueno, sí, obviamente son mucho más caros. Lo que pasa es que en las provincias, a las provincias se financian con el ahora 12 o el ahora 18, que tiene tasa cero. En este caso, si lo tienen que financiar, la que lo tiene que financiar es la tarjeta, que no es, que está en un momento en el cual la tasa de la tarjeta es una tasa menor, por ejemplo, que las de los créditos. Es una tasa de 43 puntos, me decían en este momento, con lo cual es una tasa menor que la de los créditos u otro tipo de financiamiento. Pero por supuesto que entendemos que es una medida difícil y que no nos gusta dar a conocer medidas antipáticas. Pedimos también un poco de confianza y un poco de comprensión. Este gobierno está haciendo todo lo posible para incluir cada vez más, para que se abra la posibilidad de que quienes tengan su techo, su comida, salud y educación y la posibilidad de viajar y la posibilidad de disfrutar sean cada vez más argentinos y argentinas, y esta medida va en ese sentido. En ordenar, hay un obstáculo, lo tenemos que resolver, lo vamos a ir resolviendo, y estamos hablando de una medida que es momentánea y que va a modificarse ni bien podamos.